Muy bien, continuando con el tema de triggers, vamos a analizar un segundo escenario. Aunque, como pudimos ver, es válido. Vamos a conectarnos a nuestra base de datos. Aquí está. Aunque, como vimos, es funcional crear un trigger que actualiza la misma tabla en la que está adherido. Es una práctica muy poco común, dado que es el mismo o un resultado muy similar a ese lo podemos obtener con eh, técnicas de diseño de datos, sean reglas, sean checks, sean campos calculados u otros ejemplos. Usar triggers para conservar la integridad dentro de la misma tabla es, aunque como lo pudimos ver es funcional, no es una práctica muy común. Ahora, sí ocurre, sí es muy común utilizar los triggers para conservar la integridad cuando estamos hablando de más de una tabla. Veamos un ejemplo. Select asterisco from factura. Y esa tabla debe ser consistente con la información que está en factura detalle. ¿Okay? Y aquí podemos ver, ya lo habíamos analizado en el ejercicio, que a todas luces no hay consistencia. Entonces vamos a hacer un trigger para que cada vez que insertemos un registro en factura detalle, se actualicen los totales en la tabla factura. ¿Okay? Para siempre que cuando vamos a comenzar un desarrollo de estos es importante que nuestra información inicialmente esté consistente para que nosotros podamos ver la evolución del desarrollo. Entonces, en este sentido tenemos esta información que es eh, parte consistente, parte no, y tenemos otra que es completamente inconsistente, entonces vamos a volver todo consistente. Yo pudiera hacer varios caminos. Para que el video no sea tan largo, vamos a optar por el más simple. Voy a actualizar la tabla factura colocando en cero tanto el subtotal, el impuesto y el total. Subtotal igual a cero, impuesto igual a cero y total igual a cero. ¿Okay? ¿Okay? Y para ser consistente, entonces lo que voy a hacer es que voy a borrar como esta información de prueba. Obviamente, bueno, a bases productivas no podemos hacer eso, tendríamos que buscar otro camino, ¿verdad? Pero como esta es una base de datos de prueba, pues yo voy a eliminar toda la información de la tabla factura detalle. Esto no es que sea necesario, ¿verdad? O sea, nosotros podemos hacer el desarrollo aún con la información inconsistente, pero a la hora de que vayamos a ver las pruebas que hemos realizado, se nos va a dificultar. Entonces, ahora sí, ya tengo yo mi información consistente porque tengo que todas las facturas tienen valores cero y no tengo ningún registro. Entonces, ahora vamos a crear un trigger ejecutado sobre la tabla o adherido sobre la tabla factura detalle y que actualice la información el descuento lo tenemos también tenemos que actualizarlo de descuento. Ok. Vamos a actualizarlo también. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a hacer un trigger en la tabla factura detalle para que cada registro que insertemos actualice la correspondiente fila de la tabla factura. Entonces vamos a ello. Voy a crear PRG, insertar factura detalle. El nombre pues ya va a depender de las nomenclaturas que nosotros utilicemos. ¿En qué tabla? Bueno, pues va a estar en la tabla factura detalle y se va a ejecutar por qué tipo de actualización, por insert. ¿Okay? Y la lógica aquí puede variar, ¿verdad? No voy a tratar de hacer la lógica más sencilla. Lo que voy a hacer es que voy a utilizar la tabla insert para saber cuál es
la fila que se acaba de insertar y voy a recalcular la sumatoria de todos los detalles para ese número de factura y actualizar la tabla factura. Una lógica muy simple. Entonces voy a necesitar las variables. Voy a necesitar factura, que va a ser de tipo entero, subtotal, que va a ser de tipo float, impuesto, que va a ser de tipo float, y bueno, creo que con eso es suficiente. Entonces ¿de dónde voy a obtener la factura que acabamos de insertar? De la tabla insert. Entonces, select arroba factura igual a factura ID from inserted. ¿Por qué sé que la tabla inserted va a tener esa estructura? Bueno, porque va a tener la misma estructura que factura detalle y aquí podemos venir a ver cuál es la estructura de factura detalle, factura ID, artículo. El subtotal lo vamos a obtener sabiendo cantidad por precio y el impuesto, cantidad por precio por impuesto. Pero a ese punto no hemos llegado. Ahorita solo averiguamos cuál es el número de factura. Ahora, si voy a calcular el total, el nuevo total de esa factura. ¿Sí? Select arroba subtotal va a ser igual a cantidad por precio. Y como puede ser una misma factura puede tener muchos registros, entonces vamos a hacerlo así, cantidad por precio. Y vamos a decir que impuesto va a ser igual a cantidad por precio por tasa, se me llama si no me equivoco. No, por impuesto. Por impuesto. ¿De dónde? Bueno, de la tabla factura detalle. Pero no lo vamos a querer para todas las facturas, sino que solo para la factura a la que le acabamos de insertar un registro. Entonces, factura ID igual a arroba factura. Entonces, una vez que ya tenemos calculado cuál es el subtotal y cuál es el impuesto, vamos a dejarlo en dos líneas para que ¿sí? Ya tengo yo calculado cuál es el subtotal, sería la sumatoria de la cantidad por precio de todas las facturas, de todos los registros de factura detalle que le pertenecen a la factura. ¿Por qué todos? Bueno, porque aparte del registro que acabamos de insertar, esa factura detalle puede tener otros, ¿verdad? Entonces por eso recalculo todos el saldo tomando en cuenta el nuevo y los anteriores que pudieran existir. Okay, entonces, una vez que ya hice el cálculo, paso a la actualización. Entonces digo update factura, set subtotal igual a arroba subtotal, impuesto va a ser igual a arroba impuesto, total va a ser igual a arroba subtotal más, vamos a hacerlo en dos líneas. Igual, bueno, si quieren para que vaya. ¿Sí? Y siempre acostumbro a terminar con un Word. Entonces, explicando ahora este trigger, va a estar en factura detalle, se va a ejecutar por insert, va a necesitar una variable factura para saber cuál es el número de factura al que le insertamos registro, cuál es el subtotal y el impuesto nuevo de esa factura,
Y primeramente encontrará el nombre, el número de la factura a la que se le insertó el registro. Luego recalculará el subtotal y el impuesto de todos los registros de esa factura a la que se le acaba de insertar. Y luego los actualizará. Entonces, vamos a crear el trigger. Vamos a ver. A ver, aquí tenemos. Ah, sí. Aquí tengo un error. Disculpen, estaba queriendo hacer un total y uno que no es total, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos ya. Ahí está. Entonces vamos a comprobar, vamos a verificar primero que mi base de datos es consistente. Todos los registros de factura están en cero, lo que es consistente con la factura. Entonces voy a insertar un primer registro. Insert into factura detalle values. Digamos que a la factura 1, el artículo 1, 10 unidades a un precio de 20 con 0 impuesto y 0 descuento. Entonces vamos a ver, insertamos esa fila y vemos que ya se, como ese insert me produce dos filas afectadas, quiere decir que ya el trigger ya comenzó a ejecutarse. Vamos a ver si es cierto. Miren, aquí tenemos 10 unidades a 20, me da que el subtotal es 200. Como no tiene impuesto, el subtotal es 0 y el total es 200. Vamos a insertar una nueva fila. Esto, como solo tiene una fila, podemos creer que funciona por eso. Bueno, vamos a ver ahora. Insert into factura detalle values. Siempre en la factura 1, pero ahora el artículo 2, otras 10 unidades. Seguimos a 20, pero este sí va a tener impuesto. Va a tener un 0.15% de impuesto. Tener un 15% y no va a tener descuento. Okay, vamos a insertar. Vamos allá. Okay, aquí tenemos la segunda fila y vamos a ver qué efecto tiene esto. Bueno, entonces mire, tenemos subtotal 400, que serían 100 por 20, 200, más 100 por 20, 200. El impuesto, 200 por punto 15 son 30, entonces el subtotal es 430. Incluso funcionaría si yo inserto dos filas para la misma factura. Vamos a ver. En tu factura detalle, values. Digamos que para la fila 2, para la factura 2, vamos a insertarle del artículo 3, 10 unidades, a 15 o a 30 para que sean valores cerrados con 0.15 y 0. Y vamos a insertar una segunda fila. Bueno, creo que ya mismo cabe en la primera. Vamos a insertar siempre en la fila, en la factura 2, el artículo 4, otras 10 unidades, 15 lempiras con 0 de impuesto y 0 de descuento. Entonces, mira, vamos a insertar dos registros y de igual manera, por la lógica tan simple que aún con esa lógica tan simple debería de funcionar. Vamos a ver, F5. Ahí me dice, mire, se inserta. Fíjese, pareciera un poco contradictorio que primero aparezca el update y después el insert. La razón de lo que, por la que ocurre esto es que internamente un trigger se maneja como una transacción. Entonces, el insert individual original se inserta en las tablas, pero no directamente en las tablas físicas, ¿verdad? Sino que en una tabla, en una tabla temporal, por así decirlo, para ejecutar todo lo que ocurre en el trigger. Y si el trigger funcionó correctamente, entonces sí se aplican el insert como tal, ¿verdad? Por eso el insert
la cantidad de filas del insert aparece al final, aunque obviamente deben estar al principio porque es lo que dispara el trigger, ¿verdad? Pero la confirmación de ellas está al final. Ocurre que si durante la ejecución de un trigger, ya lo veremos más adelante, si durante la ejecución de un trigger hay un error, entonces ocurre un rollback de forma automática. Pero vamos a revisar esto. Vamos a ver. ¿Se recuerdan que la factura 2 estaba con valor 0? Vamos a ver ahora cómo quedaron. Ahí está, mira, la factura 2 ya tiene datos. ¿Okay? Que serían los datos de estos 10 por 10, 300. Y 300 por 15% son 45, ¿verdad? Entonces aquí están los 45, pero a esos 300 hay que sumarles 150 que están exentos, ¿verdad? Que nos dan los 450 que están ahí. Ok, entonces ya pudimos ver un trigger que se encuentra en factura detalle, pero la tabla que se actualiza es factura. También pudiera ser factura detalle, ¿verdad? No quiere decir que está que es excluyente, ¿verdad? Que si afectamos una tabla adicional a la que estamos evaluando en el trigger, no, ¿verdad? Ahí, todas las tablas de la base de datos están disponibles en un trigger para que puedan ser actualizadas. Ahora, este trigger, hecho de esta manera, tiene un pequeño problema, y ya lo vamos a ver ahorita. Y el problema es que está programado para trabajar cuando los registros se insertan sobre una factura específica, dado que sean de forma independiente, individual, o que sean varias filas en una misma sentencia. Entonces, pero está que en ambos casos se afectó una misma factura. Pero de la manera en que está programado, ¿qué pasa si yo inserto registros en dos facturas diferentes? Vamos a ver qué problema tiene. Entonces, no, fíjese, no quiere decir que está malo. No es esa la razón. Es que la lógica aplica a situaciones en donde yo voy a poder identificar el registro que queremos afectar. Pero ¿qué pasa si no es uno, sino son varios los registros que queremos actualizar? Como es el caso que vamos a ver ahorita, que yo voy a insertar registros en dos facturas diferentes al mismo tiempo. Entonces ya nosotros sabemos que una factura, una variable simple no puede almacenar, digamos, si en inserted hay dos, como fue el caso ahorita, hay dos registros, este trigger funcionará si la columna factura ID es el mismo valor para ambas o para los n cantidad de registros que existan, ¿no? Porque si yo tengo 1, 2, 4, 5 o los que sean, pero todos tienen el mismo número de factura, no voy a tener ningún problema. Pero ¿qué pasa si esos registros tienen dos o más números de factura? Esta sentencia solo puede almacenar uno. Ya lo vamos a ver ahorita. Voy a insertar en las facturas 3 y 4. Entonces, insert into factura detalle. Value, damos la factura 3, artículo 1, 10 unidades, 20, 0, 0. Y ahí mismo voy a insertarle a la factura 4 el artículo 2, también 10 unidades, pero esta es a 30, 0 y 0. Entonces vamos a ver qué efecto va a tener esto. F5. Bien, ahí me dice que se insertaron dos filas. Aquí está. Pero solo se actualizó una de ellas, cuando deberían de haberse actualizado también dos filas. Vamos a ver.
¿Cuál es el problema? Ok. Mire, el problema es que yo le agregué a la fila 3 y a la fila 4, pero solo se me actualizó la fila 3, pero no se me actualizó la fila 4. Esto ocurrió porque en un momento estas dos fueron las filas que estaban en inserted, ¿verdad? Esta sentencia insert produjo que la tabla inserted me tuviera almacenada estas dos filas, lo que representa dos números de factura diferentes. Pero esta sentencia solo puede almacenar uno de esos dos valores. Y eso, obviamente, lo que produjo es que cuando yo hiciera el recálculo, solo tomé en cuenta una de las facturas, y cuando hice la actualización también, solo tomé una de las dos facturas. ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, para ello vamos a utilizar el tema que vimos recientemente, que son los cursores. Voy a cambiar este procedimiento, como les digo. Si nosotros estamos seguros de que en la tabla inserted, la tabla factura o la tabla perdón, la columna factura ID en general la columna por la cual actualizaremos la, la tabla que tenemos pensada actualizar solo va a contener una fila, y esto es escenario que es algo que se ocurre frecuentemente, ¿verdad? Que yo tenga procesos en donde las filas se insertan de a una por una, pero también puede darse el caso de que se agreguen de más de una fila. Entonces, si usted desea, puede usar y sabe y está completamente seguro que ese proceso va a agregar las filas de uno en uno, esta sentencia, perdón, esta lógica es muy válida, ya lo vimos que funciona. Ahora, personalmente yo siempre acostumbro a usar la que les voy a enseñar ahorita, que es trabajar con cursores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a modificar, voy a declarar un cursor, fíjese bien, voy a declarar un cursor en donde voy a decir declare crs detalle cursor for, y entonces obviamente esto ya no va, y yo le digo from inserted, pero como puede ocurrir de que se inserten filas de múltiples facturas, pero yo quiero que no me aparezca, por ejemplo, si se agregaron 3 filas a la factura 1 y 3 filas a la factura 2, yo no quiero que me aparezca 1, 1, 1, 3, 3, 3, sino que quiero que me aparezca solo una vez. Entonces voy a utilizar ya sea el distinct o el group by. En este caso voy a utilizar el distinct para decirle que solo me interesa nada más, no me interesa que me duplique o que me aparezcan repetidas tantas líneas como se le agregaron a cada factura, sino que aparezca una vez. ¿Ok? Entonces ahora el siguiente paso es ejecutar la sentencia para cargar el cursor. Entonces open crs detalle, luego vamos a hacer la primera lectura de datos. Entonces arroba, perdón, fetch next in fetch next from crs detalle into arroba factura. Entonces aquí sí, miren, esto me va a asegurar que yo voy a leer tantas códigos de factura como registros hayan en la tabla, o como números de factura diferentes hayan en la tabla inserted. Luego hacemos nuestro ciclo while arroba fetch status igual a 0. Ok, esta parte seguirá igual, y lo mismo que esta parte seguirá igual, ¿no? Okay. Entonces vea que lo único que estoy cambiando, la único que le estoy cambiando a la lógica es
la manera en cómo voy a recuperar los datos. Los datos ya no los voy a recuperar directamente de la tabla inserted como lo estaba haciendo ahorita, como lo estaba haciendo anteriormente, sino que ahora los estamos recuperando desde la tabla inserted hacia un cursor. Y secuencialmente estamos leyendo cada una de las facturas de ese cursor para realizar siempre el mismo proceso, calcular el subtotal y en base a ese subtotal actualizar la factura. No cambió la lógica de lo que vamos a, cómo vamos a calcular y cómo vamos a, a modificar, sino solo cómo vamos a accesar a los datos. ¿Ok? Ya sabemos que va al final adentro, dentro del cursor. Va otro fetch para que no se nos vuelva un ciclo infinito. Y fuera del cursor, pues sabemos que lo que va es un close, CRS detalle, y un deallocate, CRS detalle. Okay. Y lo otro es que aquí en lugar de ser un create, será un alter. Entonces, vean, la parte de cómo calculamos sigue igual, la parte de cómo actualizamos sigue igual. De hecho, las variables que utilizamos siguen siendo las mismas. Lo único que cambió es que, ¿cómo voy a leer los datos? Cuando en la tabla inserted, yo sé que hay un solo número de factura, entonces lo recupero desde la tabla inserted hacia la variable. Pero en este caso, como yo sé que ya lo vimos, puede prestarse de que hayan múltiples números de factura en la tabla inserted. Entonces primero de la tabla inserted lo descargo a un cursor y del cursor lo voy descargando a la variable y ya después un ciclo para poder acceder a todas las variables. ¿Sí? Calculo y actualizo. Entonces ejecutamos. Vamos a ver. Vamos a ver, face mix from CRS detalle. Vamos a ver dónde estoy conectando. Bueno, no sé cuál era el error, pero ya lo compilo y ya me compila. Ahora no sé cuál era el error que estaba lanzando. No sé cuál era el error, pero bueno, vamos a ver, para volver a dejar consistentes los datos, vamos a borrarlos. Siempre me gusta estar consistente. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? 0 y volvemos a ejecutar esto. Hasta este punto no había ningún problema. Y de hecho, para que probemos que esta nueva sintaxis funcionará no solo cuando sean múltiples líneas, ¿verdad? Sino que cuando sea una sola. Vamos a comprobarlo. ¿Ven? Agregamos una fila. Funciona. Voy a agregar una segunda fila. Funciona. Ok, ahí tenemos, mire, dos filas individuales para la misma factura. Ahora, lo siguiente que también con la lógica anterior funcionaba, múltiples registros, pero para la misma factura. Vamos a ver si funciona. Ok. También funciona, ¿verdad? Ahora vamos a ver, vamos a llegar al punto donde nos fracasó. Múltiples facturas en una misma sentencia. Sería esta de acá. Ok. Note que ahora sí ya tenemos dos updates aquí. Mira, aquí están los updates individuales de cada una de las facturas. Okay. Vamos a ver si es cierto. Ok, ahora sí, mire, ya se me actualizó la fila 3 y ya se me actualizó la fila 4. ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, que en un momento la tabla inserted contiene estas filas. Mire, esta sentencia insert, perdón, esta sentencia insert hace que perdón,
sí, esta sentencia insert hace que en la tabla inserted existan estas dos filas. Entonces, ven, tenemos dos números de factura diferentes. Entonces, en una sola variable era imposible almacenarlos. Entonces, por ello, nosotros definimos un cursor, este que está aquí. Entonces, esto lo que va a hacer es que ese cursor me va a contener estas dos filas. ¿Ok? Y como solo estoy recuperando el número de facturas, solo me va a contener esa única columna, ¿verdad? Entonces, cuando yo haga el fetch, se va a ir leyendo. La primera vez se leerá esta fila en la variable arroba factura. Por lo tanto, entonces se calcularán los datos del total que hay para factura 3, que solo es 1. Se actualizará esa factura y se leerá la siguiente fila, que es esta. Y se repite, fecha status seguirá siendo 0 y se repetirá el proceso, solo que ahora para la factura número 4, ¿verdad? Y vemos que ese trigger ya funciona sin importar la cantidad de filas. Pueden ser una, pueden ser dos. Hagámoslo con 4 filas, 2 de cada una de las facturas. Ya con esto terminaremos. Okay. Voy a hacerlo para la fila 5. Okay. Sí, ese precio. No. Y para la factura 6. Entonces aquí tenemos que vamos a insertar con una misma sentencia 4 filas, 2 filas para la factura 5 y 2 filas para la factura 6. Vamos a ver si funciona. Aquí me falta una coma. Ok, entonces ahí está. Mire, esta sentencia me actualizó esta fila, me agregó estas 4 filas. Y aunque son 4 filas, mire, solo hay 2 updates. ¿Por qué? Bueno, porque como yo le coloqué un distinct, si yo no le hubiera colocado un distinct, entonces habrían 4 updates, pero iríamos actualizando una por una, ¿verdad? Entonces, lo que va a ocurrir, fíjese, ¿por qué hay solo 2 updates y se agregaron 4 filas? Bueno, muy sencillo, porque ese update agrega estas 4 filas. Pero como nosotros le pusimos, le escribimos un distinct, entonces en lugar de el cursor, en lugar de devolverme 5 y 5, 6 y 6, me va a devolver solo 5 y 6. No necesito volver a repetir ese cálculo por la forma en cómo está desarrollado el procedure. Ahora, si yo fuera actualizando línea por línea, sí, pero yo estoy calculando el total de una factura, ¿verdad? Entonces, sin importar la cantidad de líneas que tenga. Entonces, bien, con eso sería, esta personalmente considero que es la manera correcta de trabajar un trigger de inserción, porque en no importa la cantidad de fila, ¿verdad? Aquel tenemos esa limitante de que solo funciona para cuando se agreguen una o múltiples filas, pero de una factura o de un identificador como tal. Entonces, esta funciona para la cantidad de identificadores que sea. Bien, nos vamos a quedar ahí y en el siguiente video vamos a ver un trigger de eliminación.